Bueno, queridas, la idea es hacer hoy clase asincrónica. Deben estar, espero que estén viendo este video, esta clase después de su quiz. Espero que les haya ido muy bien y pues quedará el video para futura referencia. Rápidamente veníamos hablando del transformador, hablamos de algunos aspectos constructivos, alguna clasificación, dijimos que el funcionamiento parte de varias leyes, una muy importante, la ley de inducción de Faraday, a través de la cual un flujo variable en el tiempo por las bobinas del primario iba a inducir corrientes y tensiones en las bobinas del secundario. Dijimos que existía un núcleo de material ferromagnético, bobina primaria, que es por donde se inyecta la energía, bobina secundaria. También se suele llamar a las bobinas de alta o de baja. Esa denominación depende de cuál es el devanado con mayor nivel de tensión, cuál con el de menor nivel de tensión, dependiendo de la aplicación. El de alta puede ser el primario o secundario. Es una clasificación pues, que es independiente de eso. Bien, y hablamos sobre algunos aspectos constructivos. Y empezamos a hablar del modelo del trafo ideal. Entonces, en el trafo ideal vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener nuevamente devanado primario con un voltaje V sub P asociado y una corriente I sub P. Y el lado del secundario lo mismo, voltaje del secundario, corriente del secundario. Definimos una relación muy importante, fundamental, que es la relación de transformación. Esa relación de transformación indica me da una idea de cuál es la tasa, el ratio de transformación de voltajes entre primario y secundario. Y está asociada también a la relación de espiras o a la relación de vueltas, al número de vueltas. Es decir, esta relación de transformación acá, por acá está, lo voy a volver a poner por este lado. Esta relación de transformación A está definida como número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario. Ahí está nuestra relación de transformación. Y también se puede expresar en términos de voltajes, relación de transformación igual a voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Y para las corrientes es al revés, corriente del secundario sobre corriente del primario. Hablamos también un poco sobre las potencias. Es evidente que la potencia en un trafo ideal del lado del primario tiene que ser igual a la potencia del lado del secundario y se mantienen los ángulos de fase entre voltajes de primario y voltaje del secundario y corriente de primario y corriente de secundario. Listo. Sigamos. Entonces ahora la idea es seguir analizando ese trafo ideal con relación de transformación A. Entonces supongamos nuevamente este trafo con relación de transformación A, con un voltaje primario, corriente primario, y por acá corriente de secundario, voltaje del secundario. Listo. Bien, entonces una herramienta muy útil, o mejor dicho, resulta cansón y tedioso tener que cargarse este acoplamiento magnético que existe acá. Es importante recordar que el transformador entre primario y secundario no tiene conexión física. Lo que existe es un acople magnético a través del núcleo de material ferromagnético, pero físicamente no hay contacto eléctrico entre las dos bobinas. Todo esto se da por inducción, por acople magnético. Circuitalmente esto puede resultar fastidioso, tedioso, cargarse un acoplamiento mutuo entre dos bobinas, plantear las ecuaciones circuitales y todo esto. Hay una forma muy simple sencilla de tratar esto, y es referir impedancias del secundario. Las cargas pues van a estar usualmente conectadas del lado del secundario. Vamos a decir que esto es una impedancia de carga. Referir estas impedancias a un solo lado para eliminar este acople magnético. ¿Cómo se hace eso? Pues entonces vamos a mirar. Queremos encontrar un circuito equivalente de tal manera que cuando yo me pare desde el primario, pues yo acá me paro en el primario, veo esto, veo voltajes en el primario, veo una corriente que ingresa
Estos todos son fasores, ¿no? Y si yo me paro desde el primario, yo veo una caja negra, que es como una impedancia, llamémosla prima. Una impedancia equivalente de todo eso que está allá, del transformador y la carga. Entonces, si yo pudiera encontrar una manera de expresar todo este paquete de acá, trafo más carga, en una sola impedancia, pues me resultaría más fácil el análisis. Para eso, entonces, parémonos inicialmente acá, en el lado del secundario y en el lado de la carga. Este voltaje del secundario se relaciona con la corriente, pues, a través de la impedancia de carga. Esta sería la relación de voltajes y corrientes del lado del secundario. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Encontrar una impedancia equivalente. Esta impedancia equivalente va a ser ¿qué? Pues si yo me paro desde acá y veo todo esto desde acá, va a ser voltaje del primario, similar a lo que pasa cuando uno hace un equivalente de Thevenin. Va a ser voltaje del primario sobre corriente del primario. Esta relación de estas dos cantidades me va a dar toda esa impedancia que yo veo de ahí hacia allá. Entonces esto lo puedo transformar. ¿Cómo? B sub S lo puedo expresar en términos de voltaje del primario. ¿Cómo? A través de la relación de transformación. De acá, B sub S es igual a B sub P sobre A. Entonces acá tenemos B sub P sobre A. Esto es B sub S. I sub S, recuerden ustedes que la relación de transformación es corriente del secundario sobre corriente del primario. A ver, no seamos chambones. Sobre corriente del primario. Entonces, corriente del secundario es A por I sub P. Entonces, acá corriente del secundario es A por I sub P. Y todo esto, pues, por ZL. Podemos pasar este I sub P acá a dividir y va a quedar entonces que esto es B sub P sobre I sub P. Todo esto es igual a A cuadrado por Z de carga. Miren que esto era lo que estábamos buscando. Una relación de voltaje del primario sobre corriente del primario. ¿Qué es todo eso? Es toda esta impedancia Z' que yo bauticé por acá. Y por lo tanto, esa Z' o esa impedancia equivalente que suma carga más trafo se puede encontrar como A cuadrado por la impedancia de carga. Es decir, este circuito de acá, este circuito, yo lo puedo transformar en lo siguiente, a través de un proceso que se llama referir impedancias. Acá las estamos refiriendo todas al lado del primario. Se puede hacer al revés. Las estamos refiriendo todas a este lado del primario. ¿Listo? Yo no sé si en el video se va a ver el cursor. Creo que no. Qué mal. Bueno. Y ahí sí no sé cómo hacer. Listo. Entonces... dice captura del cursor. Bueno. Listo, entonces creo que sí medio se alcanza a ver. Bueno, entonces esta impedancia de acá, cuando pongo el lápiz es que se desaparece. Esta impedancia o este transformador yo lo puedo ver como lo siguiente. Voltaje del primario, corriente del primario, y todo lo que sigue ya no va a ser el trafo más la carga, sino que va a ser la impedancia referida al primario. ¿Y esta impedancia es de cuánto? Es de A cuadrado por ZL. Eso se llama referir una impedancia al primario. Entonces miren que es mucho más fácil pues resolver este circuito de acá que resolver este circuito de acá. Es claro, ¿no? Es mucho más sencillo y a través de esa transformación simple yo puedo empaquetar. Miren que en esta impedancia referida equivalente estoy empaquetando todos los efectos de transformación y la impedancia original del secundario. Y listo. Y con esto voy a poder hacer análisis de manera mucho más sencilla y más rápida.
Ahora la idea es hacer el ejemplito motivacional. Este ejemplito motivacional explica por qué, ya numéricamente, por qué son importantes los transformadores. Bien. Creo que se ve como pequeño. Voy a agrandarlo un poco más. Entonces, tenemos este sistemita. Vamos a suponer que tenemos una etapa de generación. Por acá, por este lado. Entonces, esta es la etapa de generación. Por acá está, por acá hay un generadorcito. Esta es la etapa de transmisión. Y esta es la etapa de la carga. Bien. Y tenemos este arreglo. La fuente está directamente conectada a la línea de transmisión y conectada directamente a la carga. Bien, entonces una pregunta inicial, o bueno, nos interesaría conocer cómo se comporta ese circuito. ¿En términos de qué? Pues nos interesaría conocer varias cosas. ¿Qué voltaje llega a la carga? Nos interesaría saber cuáles son las pérdidas de potencia en la línea de transmisión. Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas de potencia en la línea? Con eso podríamos hacernos una idea del comportamiento de este sistemita de esta manera. No hemos metido trafos por ningún lado, ya los vamos a meter. Entonces, pues para esto resulta, para calcular el voltaje en la carga, bueno, pues podemos calcular varias cantidades. Como necesitamos las pérdidas acá, puede ser útil calcular la corriente de línea que llaman acá. Entonces esta corriente pues es muy simple, simplemente este voltaje de alimentación dividido toda la impedancia que se ve acá. Entonces el voltaje de alimentación es 480 a 0 grados sobre toda la impedancia, es decir, 0,18 más J.24 más 4 más J3, la impedancia de la carga. Esta de acá es la de la carga. Bien, y pues ustedes pueden ir siguiendo también ahí el ejercicio. Yo acá tengo esto sacado del Chapman, evidentemente, por eso yo no tengo calculadora, la verdad. Entonces estoy acá haciendo trampa con los cálculos. Ustedes los pueden seguir sin problema. Entonces esta corriente de línea va a dar 90.8 a un ángulo de menos 37.8. Corriente atrasa el voltaje. Resultado esperado, todo esto es una combinación de cargas RL. Carga inductiva, factor de potencia en atraso, es decir, voltaje adelanta la corriente. Acá se ve. La adelanta en 37.8 grados. Bien, podemos calcular el voltaje en la carga fácilmente. El voltaje en la carga también lo podíamos calcular de entrada con un divisor de voltaje. O se puede calcular pues simplemente con la ley de Ohm. Básicamente es eso. Entonces el voltaje en la carga lo podemos calcular como la corriente que va por la línea, la corriente que llega a alimentar la carga por la Z de la carga. Y esto va a dar, la corriente es 90.8 a un ángulo de menos 37.8 por la impedancia de la carga, que es 4 más J3. Y esto va a dar el voltaje en la carga. Y este voltaje da 454 a un ángulo de menos 0.9 voltios. Esto acá son amperios. Listo. Esta es la corriente que se ve en la carga. Yo tenía disponibles en el lado de la generación 480, pero con la transmisión a través de la línea estoy perdiendo un poquitico de tensión, estoy desmejorando lo que se denomina normalmente la regulación de tensión y estoy bajando ese nivel de 480 a 454. Ahora, resulta también interesante mirar cuáles son las pérdidas de potencia activa.
¿Cuánto de potencia activa estoy perdiendo yo? ¿En dónde? En la línea. Entonces estas pérdidas son en la línea de transmisión. Y esas pérdidas de potencia en la línea se pueden calcular fácilmente pues como I cuadrado R, es decir, como 90.8 al cuadrado por R, que es 0.18. Y esto da 1484 watts. 1.4 1484 watts. Casi 1.5 kilovatios que se pierden por efecto de transmisión a través de la línea. ¿Listo? Bien. Eso es lo que pasa con este sistema originalmente. Vamos a mostrar por qué es importante utilizar transformadores a través de un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tal si modificamos este sistema y ponemos un transformador acá en el lado de la generación y otro transformador acá en el lado de la carga? ¿Cómo? De esta manera. ¿Qué tal si ubicamos un trafo elevador que eleva la tensión con relación de transformación 1 a 10, relación de espiras 1 a 10, y después un trafo reductor del lado de la carga de 1 a 10? Es decir, vamos a elevar el voltaje para transmitir y después volvemos a reducir el voltaje para el lado de la carga. Es decir, estaríamos cogiendo la salida de ese generador y le estaríamos conectando el primer transformador, el trafo 1. Este sería el transformador 1 con su bobina primaria y secundaria con relación de transformación 10 a 1. Tendríamos la línea de transmisión a la salida en el secundario de ese trafo 1. Tendríamos la línea, transmitimos y cuando lleguemos a la carga, después del proceso de transmisión, volvemos a reducir el voltaje a un voltaje que sea adecuado para las cargas. Esta carga es de 4 más J3 y la otra, de esa sí no me acuerdo, la de la línea es 0.18.24. Entonces 0.18 por acá y J.24. Acá hay 480 a 0 voltios. ¿Listo? Bien, entonces la idea es otra vez mirar a ver qué pasa en este caso cuando ponemos un trafo elevador y después un trafo reductor. Esta es relación de transformación 1 a 10, ¿no? Es decir, el A de este sería 1 sobre 10, o sea, 0.1. Esa sería la relación de transformación 2 del trafo 2, pongámosle acá. Y este transformador tendría una relación de transformación 1 de 10. Bien. Perdón, estoy equivocado acá. Elevador. Dios mío bendito. Este es elevador 1 a 10 y este es reductor 10 a 1. Perdón. Bien. Entonces, relación de transformación 1, 1 sobre 10 y relación de transformación 2, 10. 10 sobre 1. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos las dos relaciones de transformación. Acá estamos elevando el voltaje para transmitir. Entonces, toda transmisión. ¿Qué es lo que sucede en los sistemas eléctricos de potencia? En las centrales de generación, uno tiene unos generadores que generan a unas decenas de kilovoltios. Eso varía mucho, 17 y pico, 18, 20 y pico kilovoltios. Pero lo que se hace realmente es elevar el nivel de tensión a unos cientos de kilovoltios, 220 kilovoltios, 500 voltios en el caso colombiano, pues esos dos niveles de tensión nominal. Y cuando llega a los centros de consumo, pues obviamente a nosotros no nos sirve conectar las cosas en nuestro hogar a 220 kilovoltios. Entonces tiene que empezar un proceso de reducción de esas tensiones con las subestaciones de distribución y posteriormente con los transformadores de distribución que explicamos la clase pasada para tener ya voltajes de 240 voltios,
110 voltios, 120 voltios, etc. Eso es más o menos lo que pasa ahí. Y acá vamos a mostrar como un poco por qué esa motivación. Bien, entonces la idea es estos dos trafos y nuevamente queremos encontrar cuál es el voltaje en la carga y cuáles son las pérdidas de potencia. ¿Listo? Entonces, para eso es útil referir las impedancias. Entonces vamos a iniciar el proceso de referir impedancias. Primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a referir la impedancia de carga, es decir, 4 más J3, referir 4 más J3 al primario del trafo 2. Estamos parados en esta zona. Estamos parados en esta zona. Y la idea es... Quiero verificar cómo es que ustedes pueden ver el cursor. Ahí sí, no sé cómo. Bueno, anyway. Listo, entonces vamos a coger ese trafo 2 y vamos a referirla así. La impedancia de 4 más J3 vamos a referirla al primario del transformador 2. Es decir, vamos a transformar este circuito. Vamos a transformar este circuito de acá, pues el grande con los transformadores, y vamos a transformarlo en el siguiente. Nuevamente tenemos el trafo 1, a ese no le estamos haciendo nada. Tenemos la línea de transmisión con su efecto resistivo y su efecto inductivo. Y tenemos, como vamos a referir esta impedancia acá, ahora sí eliminamos el trafo 2 y tenemos simplemente una impedancia. ¿Estamos? ¿De cuánto es esta impedancia? Entonces esta impedancia es de, recuerden, A cuadrado, en este caso es del trafo 2, A cuadrado por la Z original. Es decir, esa nueva impedancia referida es... La relación de transformación de este trafo 2 es ¿cuánto? 10. Entonces esto va a ser, la nueva impedancia sería 10 al cuadrado por la impedancia. 10 al cuadrado por 4 más J3. Entonces pues es claro que esto da 10 al cuadrado, da 100, entonces esto da 400 más J300. Esta sería la impedancia vista desde el primario del trafo 2. Desde el primario del trafo 2. Estamos acá en esta zona todavía, en la zona del trafo 2. Bien, pero todavía tenemos otro trafo. Todavía tenemos este trafo 1 por acá que tiene relación de transformación de punto 1, ¿no? Exactamente, relación de transformación de 1 a 10 es elevador. Por lo tanto, A es punto 1. Y entonces... pues sale interesante volver a transformar este circuito simplemente hasta llegar eliminando el trafo 1, refiriendo toda esta impedancia al otro lado. Realmente habría dos componentes de la impedancia, si se quiere, la de la línea referida y la de la impedancia ya referida, otra vez referida, pero pues todo eso al final sale siendo simplemente una impedancia total. Si sumamos esta y esta. Queremos llegar a esto. Por lo tanto, necesitamos transformar todas estas impedancias de acá al primario del trafo 1. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a referir impedancias al primario del trafo 1. Al primario de T1. Es decir, que vamos a coger este punto 1, lo vamos a elevar al cuadrado. Recuerden, siempre relación de transformación al cuadrado por la impedancia. ¿Y cuál es toda la impedancia que queremos transformar? Pues la suma de todo esto, que la puedo sumar de una vez o dejarla acá explícita, como ustedes quieran. Es decir, esto sería 400.18 más J300.24, pero lo pongo así pues para que se evidencie que acá está la de la línea
y acá está la de la carga ya referida. Listo. Y esto da, eso acá voy a volver a hacer trampita, y eso da lo siguiente. Listo. Entonces esto da, pues todo esto simplemente habría que dividirlo entre 100, ¿cierto? Sería .00018. Todo dividido entre 100, lo cual daría 4.0018. ¿Sí? Sí. Más J 3.0024. Listo. Esa sería toda esta impedancia de acá. Esa sería toda esa impedancia de ahí, referida al primario del transformador 1. Y ahora con ese circuito mucho más sencillo, es decir, con el voltaje no se mueve, ese es un voltaje de 480 0 grados, pero esta impedancia ahora es una impedancia, la voy a poner acá en, no, pongámosla como está ahí, en coordenadas rectangulares. Esta impedancia es de 4.0018 más 3J 3.0024. Entonces, esta corriente que sale del generador, digamos, esa corriente que sale del generador ya la puedo hallar. Bien, esa corriente la puedo hallar fácilmente y esa corriente sería pues el voltaje de 480 a 0 voltios sobre esta impedancia. Esta impedancia, ahora sí la voy a escribir en coordenadas polares. Esa impedancia es de, ya les voy a decir, 5.003 a 3688 grados. Listo. Entonces sobre 5.003 a 3688 grados. Y esa corriente sería 95.94 a un ángulo de menos 3688, obviamente, amperios. Entonces esta sería la corriente que sale del generador, es decir, esta corriente que ustedes ven por acá. Ahora me empiezo a devolver. ¿Listo? Acá yo me empiezo... bueno, también puedo calcular este voltaje. Llamemos este voltaje prima, no sé cómo llamarlo, voltaje prima. Es decir, este voltaje de acá... bueno, este voltaje obviamente es 480. Apenas me voy a ir hacia el otro lado. Este voltaje es de 480. Pero del otro lado del trafo sí me interesa tener este voltaje prima. Bien. Ahora devolvámonos a la corriente. Esta es la corriente del primario del trafo 1. La corriente del secundario del trafo 1 es esta de acá. Llamémosla IL, I de línea. Y para hallar esa corriente de línea, ¿qué hacemos? Recuerden ustedes que corriente del secundario, este es el secundario acá en este caso, obviamente. Corriente del secundario sobre corriente del primario, que sería la I sub G, es igual a relación de transformación a la del trafo 1. Es decir, que esa corriente de línea es igual a relación de transformación 1, que es 0.1, por la corriente del primario, que es I sub G, que es 95,94 a un ángulo de menos 36,88. Entonces, esta corriente de línea sería igual a 9.594. Entonces, miren, claro, lo que esperábamos. ¿Qué pasa con la tensión? Va a aumentar en 10. Pues por 10, por un factor de 10. ¿Qué pasa con la corriente? Si sube la tensión, tiene que disminuir la corriente. Y la corriente disminuye en un factor de 10. Acá hay 95 desde el lado del primario.
acá hay 95 y del lado del secundario hay 9.5, como esperábamos. Entonces, tenemos este circuito. Tenemos este circuito que me quiero traer. A ver, sí, vamos a traer todo esto. Entonces, este circuito me lo voy a traer por acá para abajo. Y voy a pintar lo que acabamos de obtener. Entonces esta I sub L es 9.594 a un ángulo de menos 36,88. Esta es la corriente que circula por acá. Y este voltaje de acá es ¿cuánto? Pues si acá hay 480 a 0 voltios, es evidente que acá va a haber 4800 a 0 voltios del lado del secundario. Trafo elevador, relación de transformación de punto 1. Ahí lo único que estamos diciendo pues simplemente es que voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a que en el trafo 1 es punto 1, y voltaje del primario pues es 480 y voltaje del secundario es el que quiero hallar. Entonces de ahí sale que ese voltaje del secundario es 4800. Ya lo sabíamos porque es un trafo elevador con relación 1 a 10. Por cada voltio en el primario vamos a tener 10 en el secundario. Entonces miren, concentrémonos en este circuitico de acá. Miren ustedes que con este circuitico de acá yo podría encontrar la corriente en esta carga referida, llamémosla B sub L'. Esa corriente B sub L', ¿cuánto va a ser? Bueno. Pero voy a seguir lo que está en el libro, que me parece más corto para no aburrirlos tanto con esto. Esta corriente, mejor dicho, vamos a desglosar esto. Y ahí mejor les dejo a ustedes de tarea que hagan esos otros cálculos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá ya tenemos la corriente. Vamos a seguir desglosando esto. Realmente, si dibujamos el trafo 2, recuerden que el trafo 2 está por acá. Y no voy a dibujar el resto. Esta corriente, pues esta misma, I sub L, es 9.594 a un ángulo de menos 36,88. Y acá era donde originalmente estaba la carga, de 4 más J3. Si esta es la corriente por el primario del trafo 2, yo puedo encontrar la corriente de carga. ¿Listo? Nuevamente, ¿cómo? Corriente del secundario de un trafo sobre corriente del primario de un trafo, que en este caso la conocemos, y es 9.594 a menos 36,88. Corriente del secundario, lo que ya sabíamos, y el secundario sobre I del primario igual a relación de transformación. Igual a la relación de transformación de este trafo. Recuerden que este trafo era reductor 10 a 1, es decir, su relación de transformación es 10. Listo. Y entonces I sub L va a ser 95.94 a un ángulo de menos 36,88. Y con esto podemos encontrar el voltaje en la carga. El voltaje en la carga, que es B sub L, es igual a 95.94 a un ángulo de menos 36,88 por corriente por
la impedancia por 4 más J 3. Y este voltaje de carga da, ya lo tengo, 479.7 a un ángulo de menos, a un ángulo de menos 0.01 grados. Este es el voltaje que llega a la carga cuando instalamos un trafo elevador y un trafo reductor. Acá nos fuimos haciendo el paso a paso, ¿cierto? Corriente por acá, después hallamos la corriente por acá con la relación de transformación, y con esta corriente, esta es la misma corriente que circula por acá en el esquema original. Si nos devolvemos y no referimos la impedancia, sino que la dejamos como estaba originalmente, acá tenemos el trafo 2 y volvemos a encontrar esta corriente también con relación de transformación. Fácil. Y llegamos acá a encontrar este voltaje. Este voltaje es de 479. Recuerden que el voltaje, cuando no hay transformadores, teníamos 454. Solamente hablando de magnitud. 454 voltios. Esos 454 voltios, obviamente, pues representan una gran distancia de diferencia con respecto a los 480 iniciales. Y miren ustedes, entonces esto es sin trafo y esto es con trafos, de hecho. Cuando elevamos la tensión para transmitir la energía, lo que estamos haciendo también es mejorando el perfil de tensiones en las cargas. Miren que acá teníamos 480, se nos cayó el voltaje así, pero muy poquito con respecto a esta gran caída de tensión. ¿Listo? Entonces hay una gran diferencia entre utilizar o no utilizar transformadores para el transporte de energía, también desde el punto de vista de la regulación de tensión. Entonces esos transformadores también ayudan a mejorar la regulación de tensión. Es decir, tenemos más voltaje disponible en la carga y no perdemos tanto por efectos de la transmisión. Ahora, claro, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el voltaje de transmisión, pero disminuyendo la corriente. Y cuando disminuimos la corriente para transmitir, claro, va a haber menor caída de tensión en la línea. Y al haber menor caída de tensión en la línea, pues le queda más voltaje disponible a la carga. Eso es lo que pasa en los sistemas de transmisión reales, de hecho. Acá lo estamos viendo como en un ejemplo a pequeña escala, pero que es muy ilustrativo. Bien, y por otro lado, las pérdidas en la línea de transmisión. Entonces, pérdidas en la línea de transmisión cuando hay transformadores, nuevamente, y cuadrado la corriente que va por acá, que es 9.594 al cuadrado y cuadrado R, y la resistencia de la línea es 0.18. Y estas pérdidas dan 16.7 vatios. ¿Cuánto teníamos de pérdidas sin trafo? 1484. 1484 watts. Sin trafos. Entonces acá sí que se ve una gran diferencia. Cuando instalamos el transformador, claro, como elevamos la tensión para transmitir, disminuimos la corriente de transmisión, también esa disminución de corriente impacta las pérdidas de potencia activa. Entonces observen ustedes la gran disminución que existe en este caso. Las nuevas pérdidas con transformadores son de 16.7 comparado con esto, pues hay una diferencia abismal. Eso también es lo que sucede en los sistemas de potencia. Y esto explica de manera muy ilustrativa y numérica la importancia de los transformadores para la transmisión y para los sistemas de potencia en general. Y esa es una de las razones por las cuales también el señor, recuerden,
El señor Edison pierde la batalla contra Tesla con el tema de AC y DC, porque todo esto es posible. Esta transmisión para disminuir las pérdidas y mejorar las tensiones es posible gracias al transformador, y el transformador funciona porque hay voltajes AC. Hay voltajes AC para que la ley de inducción de Faraday me induzca voltajes en el secundario de tal manera que sean proporcionales. Acá puede haber una constante en general, para que sean proporcionales a la variación del flujo con respecto al tiempo. Esto es posible en sistemas AC. Bien, entonces esto explica nuevamente por qué el AC se impone. Porque el AC se impone por la posibilidad de transmitir a grandes distancias, disminuyendo las pérdidas y mejorando el perfil de tensiones también. ¿Okay? Bien, entonces ese ejemplito era el que les quería compartir de esta parte de transformadores, como para aplicar un poco los conceptos de lo que es la relación de transformación, lo que es referir impedancias, las impedancias referidas primario y secundario, y cómo eso se integraría ya para resolver numéricamente pues un circuito con trafos. Bien, entonces de ahí quedan propuestos los ejercicios de toda la parte de transformadores ideales que está en el Chapman. Bien, de una vez les puedo poner acá como los ejercicios sugeridos. Los ejercicios sugeridos les voy a decir rápidamente del capítulo 2 del Chapman. Pueden pegarle una mirada del capítulo 2 pueden pegarle una mirada a los problemas. A ver, no, me voy a tomar más tiempo para recomendarles algunos acá. Mejor. Bueno, sí, el 2.4 puede ser. Sí, de pronto el 2.4. Entonces el 2.4 puede ser interesante. El 2.4. El resto ya es de pruebas de trafos, eso ya se sale un poco de la cosa. Mientras tanto pueden ir trabajando este. Y pueden ir trabajando yo creo que también el 2.5. Magnetization Curve. No, solo el 2.4. Voy a ir trabajando en este y yo voy a buscar otros para proponerles. Listo, entonces vamos, esta clase asíncrona la dejamos así por hoy. Esperando que ustedes le peguen pues una revisada y me comenten, por favor, vayan mientras la vean también, pónganle pausa y de una vez pues pongan sus preguntas y todo eso. Por el chat me pueden ir preguntando, anótenlas por ahí y listo, y me las hacen en el momento en que lo consideren pertinente. Me gustaría que las hicieran más por el chat realmente, para que todo el mundo vea las dudas que tienen sobre este tema y para que ahí mismo la gente vaya viendo las respuestas. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más por el momento, me despido y muchas gracias. Que estén muy bien.